Cuarta parte. Epifanio Díaz Arabia, el detective cibernético del Movimiento de Unificación y Lucha Triquimult. En su reciente balance del conflicto Trique, más de 4 años de la escisión del MULT histórico, Epifanio Díaz Arabia hace mención a mi persona, afirmando lo siguiente. En la actualización de este documento, se destapó en la red que David Cilia Olmos, uno de los asesores fuertes del MULT, es funcionario público del gobierno federal, adscrito al Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa, INIFED, con una percepción mensual neto de 54,000 pesos mensuales y con contrato desde 2008. Justo cuando el conflicto se estaba agudizando, lo que lleva a pensar que el papel de Cilia Olmos, bien tener como objetivo desestabilizar la región Trique a través de fomentar el divisionismo entre los grupos en pugna. La afirmación dice mucho de la mensurez y falta de lógica del abogadillo Epifanio Díaz Arabia. Se destapó en la red, dice modesta y un poco socarronamente. David Cilia Olmos es funcionario público del gobierno federal. Pues bien, le apuesto a Juan el Tonto, abogadito, asesor del MULT, maestro en derechos humanos, los 54,000 pesos mensuales que dice que gano como funcionario público del gobierno federal, para que demuestre su dicho. Vamos Juan, difícil, la vida no es tan difícil, y si tú afirmas cosas tan contundentes, demuéstralas. En esta apuesta tú tienes ventaja, solo recuerda, digo, como abogado que eres, que, si yo aceptara ser funcionario público, no siéndolo estaría cometiendo el delito de usurpación de funciones, y si lo negara, si siéndolo, estaría cometiendo otro delito de los servidores públicos. Tú al decir falsamente lo mismo, aunque también cometes infracciones a la ley, tienes la ventaja de que en este país decir pendejadas no se considera delito. Pongo como testigo de esta apuesta a los destinatarios de tus correo, señores, compañeras y compañeros, si Epifanio Díaz Arabia demuestra que yo soy funcionario público del gobierno federal, o que en el 2008 lo era, yo David Cilia Olmos, le entregaré a Díaz Arabia Epifanio la cantidad de 54,000 pesos, donde o por medio de quien él me diga. Mira Epifanio, no seas tímido, la apuesta te conviene porque si no lo logras demostrar, yo en cambio no te voy a exigir que me des ni un quinto, ni 54,000 pesos, ni 54 centavos. ¿De dónde ibas a sacar tu dinero que no fuera de explotar el trabajo artesanal ajeno, de engañar a las instituciones con falsos proyectos en apoyo a los pueblos indígenas y a la autonomía? De gorrear a los demás, o de las 30 monedas de plata que te entrega Rufino Merino Zaragoza por ser el Judas de tu propio pueblo? ¿Cómo ves? ¿Le entras a la apuesta? Tú dices, David Cilia Olmos, uno de los asesores fuertes del MULT, pues deberías en primer lugar dejar de menospreciar al pueblo triqui, que se organizó en municipio autónomo y así se definieron. No es tu estrechez mental, sino tu interés político, el que te lleva, como a todos los de tu filiación, a no entender que desde enero del 2007 existe el municipio autónomo de San Juan Copala, un proyecto que involucra a miles de personas que con él se identifican y por el que, como han demostrado, pueden ofrendar su vida. Tan solo, por este solo hecho, independientemente de si estuvieran en lo correcto o no, merecen ser tratados con respeto y nombrados con la asignación que ellos se dan a sí mismos. ¿De qué otra manera tus hipócritas llamados al diálogo podrían ser realidad, cuando ni siquiera reconoces a la parte con la que pretendidamente quieres, como parte del MULT, llegar a un acuerdo, cuando no le reconoces ni siquiera su personalidad? Aunque no viene al caso desenredar todas tus afirmaciones falsas sobre el conflicto que organizas de tal manera, que bien puedes sembrar la confusión y la duda paralizante en la sociedad, si conviene que se entienda, no tú, sería mucho pedir, pero si tus lectores, que una cosa es el MULT, una porción de militantes del MULT que se deslindaron de este en 2006 cansados de tanta masacre,
tanto robo y tanto abuso por parte de esta organización, y otra cosa es el municipio autónomo de San Juan Copala, que de manera determinante el Multi impulsó en 2007 y en el que se abrió la posibilidad de participación a todos los triquis independientemente de su organización o partido, proceso al cual se sumaron comunidades que antes habían estado bajo del dominio, hegemonía dices tú, tanto al Mult como de Ubisoft, lo cual no podía haber sido de otra manera, pues en donde no dominaba a sangre y fuego una organización, dominaba la otra. Así que no estamos hablando del Multi, sino del municipio autónomo de San Juan Copala. Pero por otro lado, no tengo, ni el honor, ni la capacidad de ser asesor y menos uno de los asesores fuertes, del municipio autónomo, tampoco aspiro ni trabajo para tener esa distinción. Por el contrario, en la oportunidad que he tenido de convivir un poco con el pueblo triqui, me demuestro a mí mismo lo mucho que no sé, o que me falta saber de política, de táctica y estrategia, etc. Posiblemente los triquis no escriban buenos comunicados, en eso de ortografía, sintaxis, etc., pero están escribiendo con su vida, con su lucha cotidiana, vale decir, con su sangre una página heroica, novedosa e impecable en la historia de México y en general de los pueblos indios del mundo. En que yo, y no estoy menospreciando mis capacidades, sinceramente como en qué podría asesorarlos cuando soy yo el que debe aprender. Aquí parafraseando al viejo filósofo chino, se aplica la máxima de que son los triquis los que hacen la historia, en cambio nosotros somos pueriles y ridículos. No es mi papel, pero si el tuyo llevarle la luz a los pobrecitos triquis que tan fácilmente se dejan engañar. Jamás me he dirigido a ellos en ninguno de mis escritos, todos los cuales he publicado por correo electrónico, tampoco lo he hecho en las 2 reuniones a las que he tenido el honor de ser invitado, aunque no de entender, pues no tengo tampoco el honor de saber la lengua triqui. A quien me he dirigido es a la sociedad nacional, contribuyendo en lo que he podido en difundir la información que se genera en la zona y que el MULT, entre otros, está empeñado en impedir que se conozca. Es fácil de entender que yo no podría manipular a nadie, sobre todo partiendo de que para ello los triquis o la mayoría de estos deberían tener una computadora conectada a Internet, para escuchar o leer lo que yo les quisiera imponer. Lo cual, es sencillamente imposible. Hay una cosa en la que sí he ayudado y esto ha sido en meter a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, la solicitud de medidas cautelares a favor de los habitantes de San Juan Copala, cercados durante más de 300 días por los paramilitares de MULT y Ubisoft. Y justo, es decir, lo que lo hice, simplemente porque los abogados, los teóricos de la autonomía, los maestros en derechos humanos, los intelectuales triquis, como tú por ejemplo, estaban más ocupados en obligar con un cuerno de chivo en la cabeza al pueblo triqui a sentarse en una mesa de negociación, que en cumplir el papel que en teoría les corresponde, hacer ante todas las instancias nacionales e internacionales la denuncia de los crímenes que se están cometiendo contra un pueblo indígena. A falta de un abogado triqui, honesto, con maestría en derechos humanos, yo, junto con otros que no voy a mencionar para que tus esbirros no los incluyan en sus amenazas de muerte, metimos la solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana y esta prosperó contribuyendo en general a cambiar un poco la correlación de fuerzas entre los que quieren destruir al municipio autónomo de San Juan Copala, y los que lo sostienen. Y ahora resulta, en tus 2 escritos últimos, este que estoy citando, y con todo, que tú, si sabes mucho de medidas cautelares, que te puedes incluso pitorrear de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y decidir en qué se han equivocado y cómo deberían ser las cosas, pero cuando se necesitó alguien que supiera, tú estabas y estás precisamente defendiendo a los asesinos. Me recuerdas una tarde soleada en el desierto de Cuatro Ciénegas,
cuando una mujer campesina me dijo con un brillo en los ojos y cierta indignación: estamos trabajando para el enemigo. Yo le pregunté por qué decía esas palabras tan fuertes, y me dijo: nosotros mandamos a nuestros hijos a la escuela, luchamos duro no solo por sobrevivir, sino para que ellos tengan estudios y puedan ser alguien. No siempre podemos, pero cuando lo logramos y nuestros hijos se reciben, nos da mucho gusto, mucha felicidad. A los pocos días de que se titulan, nuestros hijos toman su camino y se regresan a la ciudad, aquí en el ejido, aunque los necesitemos. ¿Con qué les vamos a pagar? Así se contratan con los acaparadores de allá, con los intermediarios, con los que nos roban nuestras tierras, con los que nos engañan y reprimen. ¿Para quién más iban a trabajar si nosotros no tenemos dinero para pagarles y los ricos sí? Guardando las proporciones, porque los hijos de la campesina no han hecho lo que tú has hecho. Es una lástima que gente como tú se jacte de ser indígena y de ser parte de una comunidad. Lo bueno, lo que aminora un poco esta perversión, es que hay jóvenes triquis que se están preparando académicamente. Tengo el gusto de conocer a varios, y que jamás darán la espalda a su pueblo. Tú dices que justo, cuando el conflicto se estaba agudizando en el 2008, yo tenía ingresos mensuales por 54,000 pesos. Lo que lleva a pensar que bien podía tener como objetivo desestabilizar la región triqui a través de fomentar el divisionismo entre los grupos en pugna. ¿Dónde estudiaste lógica? ¿Qué calificación sacaste en esa materia? ¿Cómo obtuviste esa calificación? ¿Cómo lograste salir de la preparatoria o bachillerato? O sea, ¿qué tiene que ver un determinado ingreso mensual, hazme la buena Juanito Saravia, con el objetivo que yo pudiera tener? ¿Qué tiene que ver el INIFED, institución en la que dices que soy funcionario, con el conflicto de Copala? La estúpida lógica juandifilesca no da respuesta a todo, por lo que veo. Ya dije que ni soy, ni en 2008 era, ni lo he sido de esa fecha para acá funcionario público federal como dice Epifanio Díaz Saravia. Aclaro que tampoco soy funcionario a nivel local, como si lo ha sido Epifanio en el periodo que menciona. Pero más allá de la duda del sí o si no, que está girando con ardilla en el cerebro de Epifanio, sí le puedo decir a los lectores de Epifanio, con toda sinceridad, que yo en 2008 no sabía de la lucha del municipio autónomo de San Juan Copala, ni de sus vicisitudes. Por ahí, a finales de noviembre o principios de diciembre del año 2009, el compañero Cayo Vicente me envió un correo electrónico en el que se denunciaba la agresión que habían sufrido los compañeros de Atenco en su gira denominada 12 presos 12 estados, precisamente en la Sabana, lugar donde 5 meses después serían emboscados y asesinados los miembros de la primera caravana humanitaria. No volví a saber del caso, hasta que la noche del 27 de abril del 2010, mis hijos me buscaron porque en las noticias de la televisión se informaba de una balacera en contra de una caravana donde un tal David Cilia había sido herido y se encontraba desaparecido. Se trataba de mi hijo, como investigué esa misma noche, quien es reportero gráfico de la revista Contralínea. Inmediatamente me hice de la información mínima indispensable y salí para la región a buscar directamente noticias sobre mi hijo, puesto que ninguna otra información podía salir de la zona debido al control total de paramilitares MULT y policías estatales. Ante la complicidad del gobierno federal y del gobierno del estado, quienes se encargaban de borrar toda huella y mantener el caso en la fatalidad del no se puede hacer nada, la tarde del día que llegué a la región, 28 de abril, decidí y se publicó que entraría a San Juan Copala, pues por los datos que ya había recabado, mi hijo podría estar herido, desangrándose en manos de los paramilitares, de los policías, u oculto en el monte, pero con alto riesgo de morir. Pese a todas las amenazas de muerte,
incluso de los comandantes de la policía regional. Al día siguiente, entramos a la zona de la emboscada paramilitar, junto con Miguel Vadillo, director de la revista Contralínea, y quien esto escribe, David Cilia Olmos. Logramos, junto con el equipo de Contralínea, contribuir a la localización y protección de 2 desaparecidos de la caravana humanitaria, y logramos rescatar a Erika Ramírez y a David Cilia, mi hijo. A partir de esas fechas, finales de abril 2010, es que empiezo yo a tener contacto con lo que es San Juan Copala. Me entrevisto en el transcurso de la búsqueda de mi hijo, en la montaña, con un grupo importante de mujeres, la mayoría niñas, quienes en ese momento son determinantes en la búsqueda de mi hijo y quienes me platican de manera directa la situación que están viviendo. Me piden que por favor informe afuera lo que estaba sucediendo dentro del cerco que estaban viviendo en San Juan Copala, que para ese entonces ya llevaba 5 meses. Eso es lo que he estado haciendo el último año. Difundo la información que se genera en la zona y, a título personal, más bien para explicarme a mí mismo lo que sucede, he hecho algunas reflexiones sobre lo que está pasando allá y sobre cómo se puede abordar el conflicto triqui, todo lo cual he compartido a mis amigos por correo electrónico y ahora incorporo en las páginas del libro A solas contra el enemigo. Así, mi no estimado Epifanio, que si el Estado me paga, según tú, 54,000 pesos mensuales, para hacer lo que tú dices que hago en la zona triqui desde 2008, está sin lugar a dudas haciendo una muy mala inversión, porque yo en ese año ni conocía de la existencia del problema, ni conocía a ningún triqui de carne y hueso. En cambio, de cómo contribuyes tú a la división y confusión del pueblo triqui y de la sociedad, apoyando incondicionalmente al MULT, vituperando incondicionalmente al municipio autónomo y a quienes se pronuncian porque cese la masacre, no es algo que se tenga que demostrar, es harto evidente. Desde esa posición pretendes que los demás que vemos el conflicto seamos neutrales, y dejemos que los unos triquis resuelvan sus contradicciones, asesinando con sus rifles a los otros triquis, quienes, para que no haya conflicto, deben poner el pecho y la espalda tranquilos para que se los llenen de plomo, sin chistar, sin queja alguna. Te lo digo con toda sinceridad, frente al tema de la autonomía triqui, sobre sus formas de organización y gobierno, sobre sus proyectos de vida y proyectos políticos, alianzas y estrategias. No solo soy neutral, sino que creo que no es un asunto que me competa, sino que compete al pueblo triqui. Pero sobre que alguien, quien sea, aunque se diga de izquierda, de la otra campaña, indígena o lo que se diga, mantenga cercado a un pueblo, asesine y torture a niños, desoye vivos a otros seres humanos, dispare contra mujeres y ancianos en su propia casa, les impida el libre tránsito y la posibilidad de alimentarse, les impida el regreso a sus hogares, sobre todo eso, no soy neutral. Cualquier ataque contra la dignidad de un pueblo, cualquier injusticia que se cometa en contra de cualquier persona en cualquier parte del mundo, es una agresión contra mi propia dignidad, contra mi propia humanidad, me lesiona, me indigna, y por eso, solo por eso, no soy neutral. Sé que tú no estás en condiciones de entender esto. A ti no te importa hablar de autonomía indígena cuando eso te permite escalar y obtener dinero de instituciones, pero bien puedes decir lo contrario a lo que dijiste antes, cuando quien da dinero se lanza a aniquilar la autonomía. A ti no te importa servir indirectamente, porque eso, si hay que reconocerlo, solo eres un mercenario menor a Ulises Ruiz, que a los que ahora están contra Ulises Ruiz. Por eso, ni en el MULT han cumplido sus promesas de hacerte diputado, tampoco la de nombrarte oficialmente su asesor, aunque hay que reconocer que estás haciendo bastantes méritos para que esta vez sí te cumplan. Y por eso, todavía está en veremos que te den en diciembre el otro premio de consolación que te prometió Rufino Merino Zaragoza, el de nombrarte agente municipal en San Juan Copala, sí.
qué casualidad, la localidad que nunca tomó el MULT. Hay quien piensa que todo esto que escribo, independientemente de que se esté de acuerdo con ello o no, pone en riesgo mi vida. Bueno, la otra opción sería quedarme callado, quietecito, me veo más bonito, dejar hacer, dejar pasar, que el mundo gire. Hay quien piensa que este documento que escribo para ti me va a traer más ataques y descalificaciones, más soeces de tu parte y de los sicarios del MULT y de sus amigos, desde el calificativo de exguerrillero de triste trayectoria, que cobardemente mencionas en tu crónica de una muerte anunciada, hasta que soy policía, de la CISEN, o del 101 SEM, SIC, como dicen tus émulos, dije émulos no émulos. Pero ya lo ves, ya llevo varias horas trabajando en la respuesta a tus escritos y distrayéndome de otras actividades verdaderamente importantes, cuando debería ser sensato, y dejar que los que sí saben, y son chuchas cuereras en derechos humanos, se encarguen de defender al pueblo triqui. Pero así es la vida. Finalmente las amenazas de muerte se cumplirán, o no, pero eso no es motivo suficiente para que yo me desdiga de mis palabras sobre los que están asesinando al pueblo triqui. No es que sea valiente, nada de eso, se trata de un problema de lógica. Perdón, no debo aumentar la cuerda en la casa del ahorcado. Bueno, te decía que se trata de un problema más o menos planteado así: todas las personas vamos a morir. En el México actual, si la debes o no la debes, si denuncias o no denuncias, igual el alto nivel de violencia hace que ya prácticamente nadie se sienta seguro. Hasta tú vas a morir. No, no te espantes, no es una amenaza, es el hilo de un razonamiento. Si todos vamos a morir, ¿por qué el miedo a morir me impediría decir lo que pienso, y lo que sé? Sobre todo, cuando hay graves crímenes, que se mantienen en la impunidad por la complicidad de intereses del Estado mexicano. ¿Acaso, si me portara tan rastrero, tan acomodaticio, tan oportunista como tú, me salvaría de la muerte? No, en esto no hay duda, porque tú, que yo sepa, no eres inmortal. La diferencia es que tú vas a morir cuando eso suceda, claro, como un traidor a tu propio pueblo, y yo, en cambio, si sucede que los sicarios del MULT me aplique una sobredosis de plomo, simplemente compartiré la suerte de muchos otros triquis, es decir, aunque es un honor que no merezco, moriré como mueren los triquis, los verdaderos, combatiendo y sin rendirme. Pues aquí se acaban los versos dedicados a Epifanio Díaz Saravia, alias Juan Saravia, alias Juan Difícil, pero mejor conocido en la zona triqui baja como Juan el Tonto. Ojalá a alguien esto le pueda ser de utilidad para conocer otros puntos de vista sobre lo que está pasando en San Juan Copala, o para interesarse en el tema e investigar más. Ah, y otra cosa, en este documento refuto la lógica juandifilesca. No había espacio, ya les he robado y me he robado mucho tiempo en Saravia, para refutar o más bien demostrar las mentiras de todas y cada una de sus aseveraciones, como esa de que el objetivo principal del Estado es aniquilar al MULT. Sí, claro, ¿cómo no? Seguramente por eso tan solo en el año 2002, le entregaron al MULT, solo del programa Oportunidades, 17.3 millones de pesos, más que a cualquier otra organización en el estado de Oaxaca, incluyendo las declaradamente oficiales. Y en el año 2011, el gobernador de Oaxaca, Gabino Cue Monteagudo, entregó más de 110 millones de pesos al grupo paramilitar MULT. ¿Para qué? Para que Gabino Cue Monteagudo y MULT acabe con todos los dirigentes y activistas del municipio autónomo de San Juan Copala, como lo hicieron el 5 de agosto de presente año, donde asesinaron cobardemente a Francisco Ramírez Merino, José Luis Ramírez Hernández, Álvaro Jacinto Cruz. ¿Cuánto dinero necesitaría más el MULT para acabar a Copala? Tampoco hubo oportunidad de señalar a Juan Difícil el tonto de las falsificaciones de firmas comunitarias para obtener, bajar en su lenguaje,
recursos del Estado y de fundaciones internacionales y el uso distinto que ha dado a estos recursos, por ejemplo, para construir su casa, el uso personal de los beneficios políticos de los colectivos en los que ha participado, etcétera, etcétera. Pero finalmente, ¿quién es Juan el Tonto? Más allá de ser un sicario, mercenario de Internet, como para que le dediquemos más tiempo. Hay cosas más importantes que atender, sobre todo porque pienso que este problema tiene solución. Solo es una idea, pero creo que si los paramilitares del Multi y los compañeros del Multi permiten que la gente desplazada de San Juan Copala y las demás localidades autónomas regresen en paz a sus hogares, luego de eso se podrá seguramente platicar. Hay muchos agravios, pero si no se resuelven en la misma comunidad y por la misma comunidad, más allá de los dirigentes billetudos y exdiputados, la historia de toda la vida será la misma y el pueblo triqui, como tal, más allá de sus organizaciones, se merece otro destino. David Cilia Olmos, 6 de junio de 2011. Narrado en español por Julieta Guevara, integrante de la Red de los Dragones desde California, Estados Unidos, 16 de septiembre de 2011. La Red de los Dragones, no somos cómplices del Multi, Ubisoft, ellos son los que provocan problemas en la nación Triqui-Copala. Destapamos imparcialmente la impunidad de la región Triqui-Copala, Oaxaca. Visítanos en Nación Triqui-Copala, Oaxaca, México.blogspot.com, en Twitter Nación Triqui y en Facebook Nación Triqui-Copala, Oaxaca.